Mateo 25:14. ¿Ya está ahí? Ok, vamos a leer ahí la palabra del Señor. Padre Santo, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Recuerda esa palabra, capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas, otra palabra para recordar, con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, escuché esto, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dárselo al que no tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por confiar en nosotros. Cada uno, Señor, de nosotros nos has dado, Padre Celestial, una capacidad, Señor, para ministrar lo que es tuyo, para multiplicarlo en nuestras manos y multiplicarlo para ti, Padre. Te bendecimos en este tiempo. Te pido que la unción esté acá, que tu gloria esté acá y que el Espíritu unido con la palabra nos transforme, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dos hombres fueron al seminario con el fin de ser ministros. Y estudiaron todo el seminario juntos. Eran amigos. Cuando se graduaron del seminario, uno dijo: voy a irme al ministerio. Y ahora es pastor en el Tolima hace muchos años. Se ha desarrollado un ministerio muy bonito. El otro hombre dijo: yo voy a ir a atender la ferretería de mi familia y cuando tenga un poco más de estabilidad, entro al ministerio. Después de, creo que son como 30 años que ocurrió esto, todavía no ha podido. Se quedó multiplicando para él. Muchas cosas Dios nos da y a veces no entendemos. Esta parábola está rodeada por un ambiente del futuro, ¿sí? Si usted lee Mateo 24, está hablando del futuro, ¿cierto? Y habla de la venida del Señor, habla de las cosas que van a pasar. Si usted lee la parábola anterior a esta parábola, es la parábola de las 10 vírgenes, 2 grupos de mujeres, de personas. Luego viene la parábola que acabamos de leer, que es la parábola de los talentos. Y por último, después de esta parábola viene el juicio final.
Ahí está dentro del contexto de esta parábola. Entonces está en un punto de los últimos tiempos, ¿sí? Está en una entrega de cuentas, ¿sí? Y está en medio de las 10 vírgenes y el juicio final. Está bien situada esta parábola y vamos a encontrarle algunos sentidos que nos van a ayudar. Primero quiero contarle que un talento suena como algo pequeño, ¿verdad? Pero un talento servía para pagar 5.400 salarios de un día. Un solo talento, ya que era algo inmenso. 5.400 salarios de un día. Es decir, con un talento se podría pagar 180 meses de trabajo. Más o menos, si lo trajéramos al peso colombiano hoy, estamos hablando que un solo talento sería 180 millones de pesos. Más o menos para que usted lo tenga en cuenta. Es decir, que 5 talentos eran 900 millones de pesos. ¿Cuánto repartió el hombre? Casi o más o menos 1.500 millones de pesos. Es bastante, ¿no? Con 1.500 millones de pesos usted, si los metiese al banco en un CDT, se piensa que con un CDT de más de 300 millones de pesos usted puede empezar a recibir un salario mínimo. O sea, con 1.500 millones usted recibe más o menos 5 salarios mínimos de ahí para arriba de por vida. O sea, con eso usted podría vivir sin trabajar, solamente sabiendo hacer una buena inversión, la más mínima, que es en un CDT. No simplemente cualquier cuenta, porque las cuentas tienden a lamer el dinero hoy. Impresionante, ¿no? Así que eso nos lleva más a entender el contexto de esta parábola. Jesús cuenta esta parábola y quiere hacernos entender que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad. Incluso más de una. A unos que dicen que no tienen oportunidad, quiero decir en esta mañana que usted ha tenido o tendrá una oportunidad de parte de Dios. Y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es confianza. ¿Cómo es el primer punto? Confianza. Y es la confianza que tuvo el Señor con los siervos. Él tuvo una confianza. Esta parábola narra de un señor que lógicamente no es pobre, es rico y se va lejos, haciendo énfasis en Jesús que se va. Y ese señor, cuando se va, entrega dones a los hombres. Subió a los cielos y entregó dones a los hombres. Se va, pero entrega cosas a los seres humanos. Confía. Lo primero, él hace un llamado, dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yo quiero decirle algo. Una persona con tanto dinero no tenía 3 siervos. ¿Me hago entender? Una persona quizás, por ejemplo, con una gran hacienda no va a tener 3 siervos, pero llamó 3 siervos, los eligió para confiar en ellos. Yo quiero decirte que Dios te llamó y confía en ti. Y yo en varias oportunidades me he sentido tentado a hacer cosas muy malas, pero cuando estoy en ese momento, yo le oro al cielo y le digo: Señor, yo quiero que tú puedas confiar en mí. Quiero que en el cielo tú digas: puedo confiar en Hilder y entregarle más cosas. Y tener ese pensamiento de que el simple hecho de que Dios me llamó, está confiando en mí y que yo debo responder a esa confianza, me anima a continuar la carrera. Dios ha confiado en ti. Dios ha confiado en muchos. Unos
No les importó que Dios confiara en ellos. Otros les importa. Y otros quizás que vienen hoy por primera vez, apenas están empezando el camino del Señor, están empezando a tener un interés genuino, una importancia por el llamado de Dios. Él los llamó. Dice el 15, a uno dio 5 talentos. A cada uno, ¿cierto? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le entregó un talento. Los surtió, les confió cosas valiosas. Wow. Dios confía en ti cosas muy valiosas. Cuando alguien que es admirado cae, mucha gente pierde la fe. Mucha gente pierde la fe. Y aunque uno diga, no, ponga los ojos en el Señor, no en los hombres, mucha gente se debilita ante estas acciones. Porque Dios confía en nosotros. Por ejemplo, Dios puso en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Muy valioso. Dios puso en nosotros la administración de la palabra. Dios te dio una familia. Dios te dio unos hijos. ¿Eso no vale? Mucho. Dios confía que tú vas a sacar a esos hijos adelante. Dios confía en ti definitivamente. Te dio ya cosas valiosas. Pero no solo eso. También Dios te empoderó. Porque dice el texto que dio a cada uno conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad. ¿Sí? Y esa capacidad tiene la virtud de crecer. Tiene la naturaleza de crecer. Entonces tengo un llamado que Dios me ha confiado. Tengo unos recursos que Dios me ha confiado. Y tengo una capacidad que puedo desarrollar. Pero hay gente que no aprecia estas cosas. Cuando yo no era cristiano, yo me convierto a los 18 años. Sé que parezco que tengo 18, pero no, ya tengo un poco más. Yo me convierto a los 18 años, pero antes en el colegio yo siempre me peleaba 2 lugares en las notas y todo eso, el último y el penúltimo. En el colegio. Sí, y termino el colegio a los 17 años. Vagancia. Yo pensaba que yo era bruto. Yo decía, no, yo soy más bruto. Conozco al Señor a los 18 años. Y entre las cosas que se abren en mí es mi cabeza. Ay, santo. Y entro a la universidad. Años después me voy a estudiar a la universidad a los 22 años. Y me acuerdo que una de las materias que vi que era álgebra superior, que fue mis primeros exámenes en la universidad, el profesor vino y me dijo, te felicito, sacaste la mejor nota del salón. Y yo quedé sorprendido porque yo era un muchacho de pueblo y estaba viviendo en una gran ciudad con mucha gente que había salido de mejores colegios, y yo me saqué la mejor nota. Y había gente pepa allí. Yo dije, ¿qué pasó en mí? Si yo era el último del colegio. Y me di cuenta que Dios empezó a desarrollar algo en mí. Un entendimiento. Yo no me había leído un libro en la vida. En el colegio yo no leía libros. Todos los años de colegio los estudié con una prima que me contaba los libros y yo no los leía. Prima, ¿ya leyó el libro? Sí, cuénteme. Ella me lo contaba y yo lo sustentaba. Ahora estoy acá, se llama Nubia, mi prima más querida. Y ella era muy conchuda conmigo. Ella venía y me contaba. Y yo, el primer libro que me leí era cristiano. Sí, fue el primer libro que me leí en mi vida. Y empecé a leer la Biblia y empecé a desarrollar dones, talentos. Y yo decía, yo quiero hacer algo para Dios.
Y estamos hablando de hace muchos años, cuando no había tanta cosa como hoy, tanta tecnología. Día, digamos, para un retiro, yo le dije, yo edito las canciones y le pongo la letra. Yo no sabía editar. Pero le dije a la pastora, yo edito las canciones y le pongo las letras. Y esa noche, hermano, me pegué una trasnoche. ¿Sí? Pero aprendí a editar videos sin tanta cosa como hoy. Y fui creciendo en eso, tanto que hoy tengo 7 canales de YouTube. ¿Sí? Porque aprendí a editar. ¿Y cómo aprendí? Desarrollando un talento. Pero no lo desarrollé solo para mí, lo desarrollé para Dios. Yo ayer les compartía, de los 7 canales que tengo para YouTube, 3 son para el servicio de la obra. Y de esos son los que realmente han cogido fuerza. Tengo uno con 26,000 suscriptores, otro con 31,000 y otro que tengo para líderes y pastores. Y yo dije, wow, ¿cómo el Señor puede hacer algo? David va a pelear con Goliat, le dicen coja esta espada, coja esta armadura, y él dice, no, yo no sé pelear con eso, yo sé pelear es con onda. ¿Sí o no? Y mata al gigante con la onda. Pero ¿qué hizo David? Desarrolló un talento, una capacidad con la onda. Los expertos hablan de las 10,000 horas. ¿Qué son las 10,000 horas? Alguien que es crack en algo, alguien que maneja mucho algo, ha pasado 10,000 horas haciéndolo. 10,000 horas. Se vuelve muy fuerte en lo que hace si lo hace por 10,000 horas. Si tú haces algo por 10,000 horas, algo que te gusta, algo que tienes un talento, lo vas a desarrollar definitivamente. Para que tú hagas algo 10,000 horas, si lo haces 8 horas al día, te demoras 5 años. Si lo haces 4 horas al día, te demoras 10 años. Si lo haces 2 horas al día, te demoras 15. Y si lo haces 1 hora al día, te demoras 20 años en tener 10,000 horas de práctica. Y si lo haces a perezas por minutos, se acabará tu vida y no tendrás práctica. Y esa es una de las problemáticas del ser humano, que dice no tengo talentos. Y es que el talento se tiene que desarrollar. La habilidad se tiene que desarrollar. Alguien que canta, mi hija canta, tiene como una naturaleza para cantar. Nosotros le decimos, mi hija tiene que aprender. Tiene que aprender. Así tenga un don, si usted no ensaya, no va a aprender a cantar. Todo lo que Dios te ha dado tiene que ponerlo a trabajar para el Señor. Y este principio de la confianza en Dios. Entonces, cuando Dios confía en ti, te llama. Cuando Dios confía en ti, te da recursos. Y cuando Dios confía en ti, te empodera. O sea que Él está creyendo en el llamado, que tú vas a responder. En los recursos, confía que tú vas a ser honesto con ellos. Y en el empoderamiento, confías que tú vas a ser diligente. Mire la confianza. Eso está confiando Dios en ti. Dios está confiando que tú vas a ser diligente en lo que Él te ponga a hacer. Amén. ¿Cómo es el primer punto? Confianza. Nos vamos a nuestro segundo punto. Crecimiento. Crecimiento. Confianza, crecimiento. Primero quiero decirte que ellos fueron honestos, o sea que el sentido del llamado que Dios esperaba y el sentido de lo que Dios le dio, fueron honestos, porque ninguno se robó los talentos. Ninguno dijo, ves que yo iba por la calle y me lo robaron. Todos fueron honestos para sostener el talento. Ninguno se robó, pero uno dijo, lo voy a esconder. Era una práctica en la antigüedad esconder el dinero. No habían como hoy que tenemos cajas fuertes, ¿cierto? Sí habían bancos, pero no habían cajas fuertes. Entonces la gente tenía la costumbre del dinero que tenían en su casa, enterrarlo. ¿Sí? Y ahora ese dinero eran metales, o sea que era más difícil que se dañara.
¿sí? Y él hizo una caleta y enterró el dinero. O sea, él dijo, no quiero tampoco que se pierda, tengo que por lo menos entregar este dinero. Y hasta ese punto digamos que hay cierta honestidad. Pero viene otra cosa dentro del crecimiento, y es que el crecimiento demanda diligencia. Diligencia. 2 usaron los talentos y fueron diligentes. Dice, el que había recibido, versículo 16, 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2. Ellos usaron su capacidad para multiplicar los talentos. Pero ellos no estaban multiplicando los talentos para ellos mismos, lo están multiplicando para su Señor. El otro enterró el talento, y la pregunta es, ¿él siguió usando su capacidad? Para él, porque él siguió comiendo, se siguió vistiendo. Estos 2 multiplicaron el talento de su Señor, trabajaron para su Señor y trabajaron también para ellos. Este no trabajó para su Señor y siguió trabajando para ellos. Wow. Aquí vemos un corazón o 2 corazones diferentes que se ven en la iglesia. Los que siguen luchando por su vida, salir adelante, pero luchan por la obra de Dios, por el reino de los cielos. Un hermano en el COVID estuvo desahuciado en la UCI. 1 de la tarde, Dios me pone a orar por él. Venimos a orar con mi esposa, mis 2 hijos pequeños. Empezamos a orar y lloramos por él. En ese mismo instante él se estaba muriendo en el COVID. Pero milagrosamente Dios le devolvió la vida y la salud. Y cuando salió con el huequito acá, le hacían y todo le quitaron eso, y habló conmigo al otro día. Se tapaba el huequito para poder hablar. Y yo hablé con él y él me dijo, pastor, tengo que contarle algo que me pasó. Y dije, cuando estés mejor me cuentas bien. Y me contó. Todo el tiempo estaba teniendo visiones y cosas de Dios. Y en una visión me dijo, pastor, yo estaba en una mesa dorada. Y estaba usted a un lado, yo estaba al otro lado. Y Dios estaba a mi espalda. Yo no lo podía ver, pero Él me hablaba. Y Dios me dijo, te entrego esa tarjeta dorada. Y Dios le entregó una tarjeta de crédito de oro. Y le dijo, lo que le estaba diciendo Dios es, te voy a dar muchísimo dinero. Y quiero que pagues los planes que estamos haciendo para la iglesia. Te voy a dar dinero, vas a estar bien, pero quiero que multipliques también para la obra. Y ese fue el mensaje que Dios le dio en una visión. Te lo digo así porque a veces no entendemos, y Dios me ha permitido pastorear a algunos empresarios. Y yo le hago una pregunta a los empresarios sencilla: ¿cuánto necesitas para vivir? La mayoría me dice que necesita 10 millones de pesos mensuales. Otro más honesto me ha dicho que 50. Y yo les hago esa pregunta: ¿y si Dios no te da 50, sino que te da 200? ¿Qué haces con el resto? ¿Tienes propósito para el resto? No. Entonces te digo, si todo dinero que te llegue y no tenga propósito se vuelve tóxico, será la perdición de tus hijos, será la perdición de ti mismo, será la perdición de tu familia. Y eso lo hace uno meditar. Dios te va a dar más cuando tú entiendas y le pongas propósito de reino. Te va a dar para ti y te va a dar para el reino.
Wow. Tú quieres ser un excelente artista, cantante para Dios. Tú quieres ser algo para el Señor. Tienes que aprender a multiplicar para Él. A veces la gente me dice, usted tiene un poco de dones. Yo digo, ¿yo qué dones tengo? Pero la gente dice, usted tiene muchos dones. Hace unas semanas atrás teníamos que arreglar la página web, no tenía quien lo hiciera. Hermano, le metí la contraseña a eso y me metí todo el día y organicé esa página web. Yo no sé de páginas web, pero ¿qué dice? Señor, ayúdame. Sí, ayúdame. Yo me metí allá y organicé la página todo el día hasta por la noche. Y así hago, no sé hacer algo y monté un discipulado y me metí a aprender Google Classroom y a montar discipulado por ahí. Ayúdame, Señor. Porque yo le oré algo a Dios. Señor, yo quiero que tú me des algo, yo me quiero esforzar. Y lo que otro no quiera, yo quiero que tú me lo des a mí. ¿Sí? Dígale a su vecino, si usted no quiere, que Dios me lo dé a mí. Tremendo, ¿no? Wow. Eso es tremendo. Entonces hay que ser diligente con lo que Dios nos dio. Unos se esforzaron, ¿sí o no? Y su capacidad creció. Unos se esforzaron y tuvieron una multiplicación del 100%. Es decir, ellos recibieron 900 millones e hicieron 900 millones y quedaron con un capital de 1.800 millones. Eso es harto, ¿cierto? Eso es multiplicación. Y es que cuando usted se pone diligente, Dios le ayuda. Estaba con un hermano y recibió una llamada, recibió 2 llamadas. En las 2 llamadas a le compró una cosa y a le vendió otra en las 2 llamadas. Y se ganó 20 millones de pesos en 2 llamadas. Porque estaba comprando por teléfono una cosa a un precio y estaba vendiendo la misma cosa por el teléfono 20 millones de pesos por encima. Y él me dijo, pastor, Dios me sorprende porque ellos mismos me llamaron. Yo no los busqué. Ellos me llamaron. Está hablando de una persona que ganó 20 millones de pesos en media hora, menos. Yo estaba ahí presente hablando con él cuando le sucedió eso. Cuando tú te vuelves diligente, Dios te saca adelante. Dios te hace entender cosas. Pero había otro que tuvo 0% de ganancias. 0. Nada. Alguien dijo que en el cementerio estaban los mejores diseños de casas, de automóviles. Los mejores inventos del mundo estaban en el cementerio, solo que nunca se hicieron reales. Gente que tuvo la capacidad de hacer, pero por no ser diligentes, no lo hicieron. Tremendo. El mayor obstáculo de mi vida en la escuela era leer en público. Cuando estábamos en primero, yo era el mejor lector del salón en primero, que apenas estaban aprendiendo a leer. Y la profesora se le ocurrió pasarme a leer en público en una izada de bandera. Y cuando yo vi el colegio entero allá, me paniqué. Y todos se burlaron de mí, todo el colegio. Y ese día tomé la decisión de no volver a leer ni hablar en público. Entonces de ahí para adelante el español no me gustaba. Y si el profesor me decía lea o le pongo 0, le decía bueno, póngame el 0. Y cuando llego a Cristo, Dios me dice que soy predicador. Imagínense,
Entonces mi pastor por primera vez me dice: Hilder, quiero que predique mi primera predicación y quiero que vaya a tal pueblo a predicar, que yo no puedo ir. Y yo le dije al pastor: mañana le digo. Que a mí 3 razones tenía para no predicar. Esas 3 razones. Un miedo impresionante, hermano. Y me fui a orar: Señor, yo no soy capaz, yo lo hago después. Y Dios me dijo: si no empiezas ahora, ¿cuándo vas a empezar? Entonces yo prediqué Filipenses capítulo 3 y todo el pasaje me lo memoricé. Yo fui y le dije al pastor que sí, y empecé y memoricé el pasaje para cuando lo fuera a leer no lo iba a leer, lo iba a decir de memoria. Y todo el día, todos los días era dele y dele y dele. Y me fui a predicar. Y llegué ese día a predicar, hermano. Estaba esa iglesia vacía. Llegaron 3 personas. Una viejita que no faltaba culto nunca, llevaba a la nieta a las malas, y la nieta llevó una amiga para no aburrirse. Pero ahí prediqué Filipenses capítulo 3, como si estuviera llena la iglesia. Ya han pasado 26, 27 años después de esa historia. Me ha tocado predicar en públicos grandes, pequeños. Hay que vencer eso. Amén. ¿Cómo es el primer punto? El segundo, crecimiento. Y nos vamos con el tercero, cuentas. Y el tercer punto, la parábola le ocupa el 70%. O sea que es lo más importante de la parábola, ¿dónde está? En las cuentas. La parábola le ocupa el 70% de ella. Y quiero decirte que hay un día para dar cuentas. Versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arreglar cuentas con él. Una hermana, una tía le dijo: guárdeme esta plata, usted que es cristiana, guárdemela. Y ella una vez necesitó una plata y sacó prestado para reponer con la quincena. Después necesitó otra plata y sacó otro poquito prestado. Dijo: no, mi tía después me pide cuenta, yo voy a reponerla. Ella no dijo, nunca pensó que se le iba a robar. Siempre pensó que le iba a reponer. Hasta que un día fue a sacar otro que necesitaba y se dio cuenta que no había nada. Y cuando se dio cuenta que no había nada, la tía: mija, la plata la necesito. Esa mujer entró en crisis. Mi testimonio. Sea responsable, y como fue tan valiente para coger la plata, sea valiente y póngale la cara a su tía. Le tocó poner la cara a la tía. Un día, tarde o temprano, tendremos que dar cuentas. Todos nosotros tendremos que dar cuentas. Hay 2 tipos de cuentas que vamos a dar. La primera, si su merced se va en el rapto, usted va a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Esas cuentas son para recompensas. Recuerde, la salvación es gratis, las recompensas no. ¿Listo? Entonces usted va a llegar al cielo gratis, pero lo que le van a dar en el cielo fue por lo que usted hizo. Para eso es el tribunal de Cristo. Así que hay gente que va a llegar al cielo gratis y en el cielo nada, porque nunca hizo nada para Dios. ¿Me está haciendo entender? Hay ese tipo de gente. Se salvó, pero nada. Hay otro tipo de cuentas que es el juicio del gran trono blanco.
Y cuando usted lee el contexto se enterará que todos estaremos allí, salvos y no salvos. Por eso habla del libro de la vida, de los que estaban y los que no estaban inscritos, porque ahí estábamos todos, los que estábamos y los que no estábamos inscritos. Y allí daremos cuenta, y es tan minucioso ese juicio, que de toda palabra necia daremos cuenta. O sea, usted dijo una necedad hace 50 años, hace 30 años, en el juicio final va a salir y va a tener que responder por esa necedad que dijo. Y de ahí para arriba lo que usted quiera. Allí nos veremos cómo fuimos realmente, ¿no? Allí usted dirá, oye, con ese fue que me casé yo. ¿Con esa fue que yo me casé? Oiga, eso es lo que usted hacía ya con ese celular. Tremendo, ¿no? Eso será otro tipo de cuentas. Y a la final, pues en esas cuentas seremos salvos, porque Jesús viene y dice, bueno, ese debe todo eso, pero yo lo pagué. ¿Ok? Ese es otro tipo. Pero el punto es que todos tendremos que dar cuentas. Así que medite bien en todo lo que usted hace. Medite bien en toda decisión que toma. Unos serán felicitados, dice el versículo allí, que fueron a dar cuenta, ¿cierto? Felicitados por ser buenos, dice, muestra el corazón, buen siervo, fiel. Pero lo que está diciendo acá no es que fue bueno por lo que hizo. Lo que está diciendo acá fue bueno por la motivación, por lo que lo hizo. A ver, él hizo algo porque amaba a su Señor. O sea, tu motivación es buena. Y es que los que hacemos algo para el Señor, lo tenemos que hacer con una motivación correcta. Hay pecados de hacer lo malo, y hay pecados por hacer lo bueno con un mal corazón. Usted le puede decir a alguien, mira, le regalo estos 10,000 pesos con un buen corazón, pero también se lo puedo dar por algo malo. La filantropía es la máscara de la Agenda 2030. Entonces, la filantropía para el desarrollo de la Agenda para el 2030 de la ONU, todo eso está disfrazado con la máscara de la filantropía. Entonces, todo lo que están haciendo es por el bien de la humanidad. ¿Sí? No tengas nada, pero serás feliz. ¿Sí? Empieza una mentira basada en la filantropía. Parece algo bueno, pero realmente es algo malo. Pero esos hombres tienen algo muy bueno. Lo que hicieron, lo hicieron por amor a su Señor. Porque ellos no tomaron nada ni de lo que Él les dio, ni tampoco de las ganancias. Ellos no dijeron, Señor, me diste 5 talentos y acá tienes 3 talentos. Me cojo 2 por todo el esfuerzo. Y hubiese sido hasta justo, ¿no? Ah, claro. No, ¿qué dijeron? Esto me diste, esto gané, todo te lo entrego. Tengo un corazón, lo hice para ti, Señor. Un trabajo no egoísta, sino para su Señor. Wow. Analizó su corazón. Pero otros serán reprendidos. Reprendidos por su temor. Versículo 25. Él dice, tuve miedo. Hay varios listados de los que se van a perder, pero el listado que aparece en Apocalipsis es encabezado por: los miedosos estarán fuera. Es interesante, ¿no? Los que están llenos de miedo estarán fuera. Y es que la fe está acompañada de la valentía. La fe lo hace a uno valiente. Y uno se atreve a hacer cosas
Por la fe uno se vuelve atrevido. ¿Usted sabe por qué el león es el rey de la selva? El león no es el animal más grande, es el elefante. Sin embargo, es el rey de la selva. Tampoco es el animal más rápido, es el guepardo. Sin embargo, es el rey de la selva. Tampoco tiene la mordida más fuerte, es el cocodrilo. Sin embargo, es el rey de la selva. Entonces, ¿por qué el león es el rey de la selva si no es el mejor? Por una razón: el león no le tiene miedo ni al elefante, ni al hipopótamo, ni al cocodrilo, ni a nadie. El que se mete con el león tiene que saber que eso no le da miedo, que lo va a enfrentar. ¿Me está haciendo entender? Por eso es el rey de la selva, porque Dios lo hizo sin miedo. Wow. Y el Señor nos dice en su palabra: no temas. Y eso es una frase que repite y siempre está acompañado por esto: porque yo estoy contigo. No temas. Y cuando a mí me toca hacer algo, mi miedo es que no sea de Dios. Pero cuando sé que algo es de Dios, o pienso que es de Dios, me meto de narices y hago cosas locas. Me atrevo a hacer cosas locas. Y cuando resultan, pastor, ¿y cómo? Sin miedo. Yo aprendí alguna lección cuando estábamos pequeños. Nos íbamos a bañar a un río y había un puente como de 5 metros de alto y se tiraban de allá. Yo no le tengo miedo a las alturas, pero le tengo pavor a las caídas. Entonces yo miraba allá y decía: uy, no, eso está muy alto. Entonces yo hice una técnica para tirarme del... Yo me hacía al otro lado del puente y me venía corriendo, de tal manera que cuando llegara a la orilla no podía parar. Y ahí cerraba los ojos y cuando la abría ya está en el aire. Y mi técnica para vencer el miedo era tener más valentía que miedo. El miedo siempre lo acompaña a uno, pero la valentía lo vence. Y usted puede lograr cosas no porque sea muy bueno, sino porque usted cree que Dios está con usted. Pero este hombre tuvo miedo y no lo hizo, hermano. ¡Guau! Tremendo. Fue reprendido por su temor, pero también fue reprendido por su mal corazón. Versículo 24. Te conocí que eres hombre duro. Wow. Te conocí que eres hombre duro. ¿Cuál era el concepto del siervo de un talento? Señor, es un hombre duro. ¿Cuál era el concepto de los otros dos? Es un buen Señor. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu concepto de Jesús? ¿Es bueno? ¿O tú dices, porque se murió mi familiar, Él es malo? Porque me quebré, Él es malo. Porque tuve este problema físico, Él es malo. Y aquí hay una trampa del enemigo, y es la capacidad del enemigo para cambiar el concepto que tú tienes de Dios. Porque cuando el enemigo cambia el concepto que tú tienes de Dios, tú vas a dejar de amar a tu Señor, y ya no es ese Dios bueno, sino duro, malo. Yo alcancé a entrar en esa crisis y me levantaba pensando que Dios era malo, y me tocaba decir: Señor, pienso que eres malo, pero sé que eres bueno. Yo sé que tú eres bueno. Mis crisis me hacen pensar que tú eres, y me tocó pelear conmigo mismo por meses.
tremendo. Y les voy a confesar algo acá. Estaba con una lucha de esas y yo le dije: Señor, estoy cansado del ministerio. ¿Por qué me metiste en el ministerio? Me pongo a hacer alguna cosa, dame un trabajo. Y estaba haciendo una fila. Y ese hombre, Guido, estaba detrás mío. Hace años atrás, ahí lo conocí a Guido, hace como 8 años, 9 años. Y me senté a comer con él y me dijo: mientras hacía fila, Dios me dijo esto de ti. Y recordé que Dios era bueno. El año pasado murió un discípulo en Medellín de cáncer. Yo lo discipulé en Palmira, pero él empezó a ir a la iglesia por una mujer y fue un mal discípulo. Malo discípulo. Esa mujer se enamoró de él. Habían sido novios en la juventud y ella era una excelente cristiana. Y se fue a vivir con él a Medellín. Y entró en una vida, hermano, no digo de perros porque los perros de ahora viven muy bueno. Sí. Serán los perros antiguos. Entró a vivir una vida muy difícil. Y me llamaban, ellos iban a otra iglesia, ella me llamaba: no, padre. Y ese hombre entró en unos tratos de Dios, enfermo, y Dios lo sacaba ya para morirse, cuidados intensivos. Uy, unas cosas. Dios tratándolo, y nunca se quería arrepentir. Hasta que le cayó ese cáncer y yo lo fui a visitar. Cuando hubo lo de encuentro de misiones en Medellín el año pasado. Y una noche que salí, me fui, ellos vivían fuera de Medellín, salí, me fui en mi carro a visitarlos. Y la última visita que le hice a él, cuando lo vi, era hueso y carne. Yo no lo conocía, no lo distinguía, no podía hablar. ¿Me puedes escuchar? ¿Sabes quién soy? ¿Te vas a arrepentir? Señor, oré por él. Días, no me acuerdo cuánto, pero muy pocos días murió. Dios me permitió ir a ayudarle a su arrepentimiento final. Pero cuando él muere, la mujer entra en una crisis. Dios es malo. Es malo porque qué vida tan dura me tocó con este hombre. Y al final se muere y me quedo sola. Una crisis, amado. Yo quiero decirle algo que nosotros no medimos son las consecuencias. Y aunque usted dice: yo mido las consecuencias, yo respondo. Hay algo que se llama efecto colateral. Y el efecto colateral es que una decisión puede ir tan lejos en tantos años que al último no sabes de a dónde vino esa consecuencia. La mujer le coquetea a un muchacho, ¿qué pasa? Ella le pone cuidado. Y esa decisión lleva a que se acueste con él. Y esa lleva a que tenga un hijo. Y lleva a que tengan un problema, la deja. Y le toca trabajar muy duro. Él dice que la odia. Y por años le toca trabajar sola. Se enferma de tanto esforzarse. Pero cuando llevan 20 años se le olvidó que todo empezó por una decisión. Y allí decimos: Dios, tú no eres bueno conmigo. Y en la crisis del Salmo 74 de Asaf: ciertamente Jehová es bueno, pero con Israel. En cuanto a mí, por poco resbalan mis pasos. Al ver la prosperidad del impío, yo creo que Asaf salió un día a la calle a barrer. La esposa le dijo: vaya a barrer el patio. Y fue a barrer allá el patio. Y él estaba orando para que Dios le diera una moto
una B80. Y Dios no se la daba. Y al frente ahí había un vecino impío y llegó estrenando una camioneta nueva. Y Asaf dijo: yo soy un adorador, te sirvo y a mí ni una moto vieja me da, si a ese bandido le das una camioneta. Tú eres malo. Tú eres bueno con Israel, pero tú eres malo conmigo. Ese tipo de conclusiones, hay muchos de ustedes que en la mente tienen eso en este momento. Y eso los ha paralizado para hacer algo para Dios. ¿Para qué hacer algo por alguien que es malo, que solo me tiene para usarme? Eso es lo que estaba pensando ese hombre. Tú eres un hombre malo que solo quiere extraerme cosas y ya. Por tanto, yo cavé y escondí lo que es tuyo, pero no te lo multipliqué. Tremendo. Dios es bueno. Bueno, gracias por esos dos que lo creen. Dios es bueno. Dios es bueno definitivamente. Y hoy tienes que cambiar tu manera de pensar de Dios, restaurarla. Wow. Dios mira el corazón y le dice: siervo malo, ya no me amas. Tremendo. Por su negligencia, en algunas versiones se traduce como pereza la palabra negligencia, como la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: eres un empleado malo y perezoso. Hay gente que no le sirve a Dios por pereza. No tengo tiempo. Muchas veces no es tiempo, es pereza. Porque hay tiempo para la serie de Netflix, hay tiempo para el gimnasio, hay tiempo para sacar el chandoso a hacer popó 2 veces al día. Pero no hay tiempo para Jesús, que dio la vida por ti en la cruz y se bajó del cielo para que por Él tus pecados fueran perdonados. Para Él no hay tiempo. ¿Vale más un perro que Jesús? Fue reprendido por no querer multiplicarlo. Y el Señor le dice cómo hacerlo sin ni siquiera esforzarse. Versículo 27: por tanto deberías haber dado el dinero a los banqueros, y ese se multiplica solo. Le ganas poquito, pero algo lo hubieses ganado. Pero ni siquiera eso. Tampoco me amabas. Algunos dicen que eso es equivalente a cuando tú no sabes cómo hacerlo, ponerte al servicio de alguien que sabe cómo usar tu talento. Es decir, yo no soy bueno para liderar, no sé cómo, pero ayúdeme. Hay gente que viene y ¿qué hago? Haga esto, y su talento empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero ni siquiera eso hizo. Y sabe, de los 3 uno es así. Eso es un 33%. Pero creo que en la iglesia actual hay más del 33% así. El culto no es para el Señor, es para ellos. Ellos no vinieron para servir, sino para ser servidos, y que dieran la vida para rescate de ellos. Un hermano le dijo a una hermana: se llamaba María esta hermana: hermana María, ayune por mí porque anoche me fui a emborracharme. Ni siquiera dijo voy a ayunar. Así son los cristianos de ahora. Pastor, ore por mí, estoy en un problema y usted va a orar. No me queda tiempo. Sin vergüenza, yo no oro por usted. Si usted no ora, menos yo. Si usted no se preocupa para orar, yo lo acompaño orando, pero si usted no ora, no oro. Estamos en el tiempo del cristianismo descarado,
que nadie quiere hacer nada para el Señor. Tremendo. ¿Por qué están tan callados? Amados, ¿qué cuentas eran estas? Y acá termino. ¿Qué cuentas eran? Mateo 25:30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de infierno. Y lo afirma el versículo siguiente, que es juicio final. O sea, el versículo, amado, 30 termina la parábola, pero el versículo siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que hace referencia a lo que está diciendo la parábola, ¿qué hará? El juicio final. Y dice el versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo, a este lo premió, entra el gozo del Señor. Al otro lo metió en las tinieblas de afuera. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La condenación no va a ser por lo que hiciste o lo que no hiciste, porque entonces la salvación sería por obras. Es porque no amabas al Señor. Y quiero decirte algo: cuando tú no amas al Señor, ya no es tu Señor. Si tú vienes a la iglesia y tú no amas a Cristo, Cristo ya no es tu Señor. Es tu ogro, pero no es tu Señor. Y un día estarás delante de Él y dirás: tú eres mi Señor. Y Él te dirá: no te conocí, tú no me amaste. Para ti yo era malo. Qué tremenda parábola. Pablo dijo: me desgasto y me desgastaré por Cristo. Ya me olvidé los años, 43, 44 años tengo. Quizás si Dios me deja vivir hasta los 80, puedo desarrollar muchas cosas para el Señor. Y si me voy a desgastar, no me voy a desgastar para una empresa. Yo no. No me voy a desgastar para un jefe. Yo me voy a desgastar para Cristo, para el Señor, para Él. Podría tener un sueldo mejor quizás, pero no tendría una vida mejor. Jamás. Lo hago por amor, pero la verdad, Dios me da tanto. Tu fidelidad sigue persiguiendo. Y desde ayer Dios empezó a hablarme esa frase, esa canción. Y hoy la escuchaba y lloraba. Tu fidelidad sigue persiguiendo.